¿Alguna vez te has reído de algo que no debías haber hecho y luego te has arrepentido amargamente? Hay cosas que no entendemos, pero que aún así merecen respeto. Y cuando ese respeto se rompe, el precio puede ser demasiado alto. Esta historia trata sobre un hombre que se burló de los muertos y descubrió demasiado tarde que lo estaban escuchando. Si alguna vez has sentido escalofríos al pasar por un cementerio, quédate conmigo, porque lo que ocurrió aquí sacudirá todo lo que crees sobre la vida y la muerte. La ciudad era pequeña, de esas que parecen detenidas en el tiempo. Casas antiguas, calles empedradas y ese silencio que se arrastra por las aceras a medida que la tarde empieza a caer. El nombre del lugar: Santa Amelia. Casi nadie de fuera lo sabe. Está enclavado entre colinas y bosques densos, como si hubiera sido olvidado a propósito. La gente allí es sencilla. Vive de las plantaciones, del comercio local y de los secretos. Pero lo que más llamaba la atención en Santa Amelia, incluso para quien pasaba en coche, era el antiguo cementerio situado en lo alto de la colina. Se quedó allí, vigilando la ciudad desde arriba, como un guardián o un verdugo. Depende de quién lo conte. Se podían ver las tumbas desde lejos, todas torcidas, cubiertas de musgo, con cruces oxidadas apuntando hacia el cielo gris. Era como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar allí arriba, y para llegar allí solo había un estrecho camino de tierra, lleno de curvas, por donde apenas podía pasar un coche. Por la noche ese camino parecía devorado por la oscuridad. Dijeron que la niebla apareció de la nada, incluso en los días más calurosos. ¿Y el silencio? Allí él era diferente, pesado, como si alguien estuviera siempre escuchando. Los residentes evitaron subir al cementerio después de la puesta del sol. Ni siquiera los jóvenes, a quienes les encantaba hacer travesuras, tuvieron el coraje de desafiar ese lugar. Y cuando alguien nuevo en la ciudad preguntaba por qué, la respuesta siempre era la misma. Allá arriba, la muerte nunca duerme. Ahora que ya sabes dónde empezó todo, prepárate, porque lo que allí ocurrió va mucho más allá de cientos de una simple leyenda. En lo alto de aquella colina, entre tumbas agrietadas y estatuas cubiertas de limo, había un hombre que conocía cada rincón de aquel cementerio como la palma de su mano. Su nombre era Chico. Nadie sabía con seguridad cuántos años tenía. Su rostro estaba arrugado, sus ojos cansados, pero su postura, firme como un viejo tronco de árbol que había resistido todas las tormentas. Chico había sido el sepulturero de la ciudad durante casi 40 años. Empezó joven por necesidad y se quedó por elección propia. Muchos dijeron que era un poco extraño, que hablaba solo y evitaba mirar a la gente a los ojos. Pero la verdad es que Chico era simplemente reservado. Él sabía cosas que otros no querían saber. Y yo sabía que allí, en ese cementerio, el silencio merecía respeto. Cada vez que enterraba a alguien, Chico se aseguraba de despedirse, incluso cuando no había familiares cerca. Bajaba la cabeza, decía unas palabras en voz baja y dejaba una flor, aunque fuese solo una ramita seca. La muerte debe ser tratada con más dignidad que la vida, solía decir con voz ronca y lenta, porque es cuando estamos realmente solos. Era común verlo hablando con las tumbas como si fueran viejos amigos. Buenos días, señora Elsa. Hace más frío hoy, ¿verdad? O bien, señor Alfredo, ese nieto suyo pasó por aquí ayer. Ya es todo un hombre. Y aunque a muchos les pareció una locura, nadie tuvo el valor de burlarse. Con Chico no allá arriba, donde el viento helado parecía traer susurros de otra dimensión. Chico creía que los muertos todavía podían oír. Y más que eso, lo que sintieron. ¿Quién sabe cuándo alguien los trató con desprecio o se burló de su memoria? Aquí, hijo mío, no solo hay tierra y huesos. Es historia, es dolor, es memoria. Y hay cosas aquí que no quieren ser olvidadas. Fue esta filosofía la que guió cada uno de sus pasos en ese cementerio. Un respeto casi religioso, un ritual silencioso, y quien entendía, respetaba. Los que no entendieron, bueno, aprendieron a las malas. Fue en una mañana bochornosa, con el cielo cubierto de pesadas nubes, que apareció Seca. Un chico delgado vestido con una camiseta sin mangas y una gorra hacia atrás, arrastrando sus chanclas como si no tuviera prisa. Tenía 20 y pocos años, el rostro de quien nunca se ha tomado nada en serio en la vida y una sonrisa torcida que usaba como escudo para todo, incluso para ocultar su miedo que juraba no tener. Seca fue recomendado por alguien del ayuntamiento. Necesitaban un ayudante en el cementerio y nadie más quería el trabajo.
Chico, por supuesto, frunció el ceño cuando vio llegar al niño, masticando chicle y mirando las tumbas como si estuviera paseando por un centro comercial. ¿Aquí es donde voy a trabajar? ¿En serio?, dijo en voz alta, riéndose para sí mismo, como si todo fuera una gran broma. Chico no respondió, recién observado. Miró al niño de arriba abajo con esa mirada que le atravesaba el alma. «Si quieres quedarte, tendrás que aprender a respetar», murmuró, mientras seguía su camino con la azada al hombro. Pero Seca no respetaba. Nada. El primer día ya se burló de un angelito roto encima de una lápida. ¡Guau! Este cayó del cielo directamente sobre el concreto, ¿eh? Se rió mientras se tomaba una selfie junto a la tumba. Más tarde vio un gato negro cruzando entre las tumbas e intentó patearlo diciendo: «Tal vez sea un alma perdida disfrazada, ¿verdad, Chico?». Chico, con firmeza, solo respondió con unas pocas palabras: «Chico, un cementerio no es lugar para bromas. Aquí cada lápida tiene una historia, cada silencio tiene un peso, y si te ríes demasiado de algo que no entiendes en algún momento, la risa te volverá en contra». Seca lo ignoró, hizo una broma, llamó al anciano loco y atormentado, y durante las noches que se quedaba allí de guardia, seguía burlándose de la gente, imitaba fantasmas, silbaba cerca de las tumbas, dejaba latas de refresco encima de las tumbas, parecía que quería provocar algo, y sin saberlo, realmente, lo fue. Pasó el tiempo, pero la actitud de Seca no cambió. De hecho, incluso pareció empeorar. Cuanto más advertía Chico, más se burlaba el niño. Era como si la pesada atmósfera del cementerio no le brindara el más mínimo respeto. Al contrario, parecía disfrutar desafiando todo lo que le rodeaba. Una tarde, justo después de enterrar a una señora que todos en el pueblo decían que era una mujer muy devota, Seca se quedó para organizar las herramientas en el almacén. Cuando Chico se fue, caminó hacia la tumba recién cerrada y comenzó a bromear en voz alta, como si estuviera hablando con el difunto. «¿Qué pasa, señora? ¿Lourdes? Ya se siente más ligera sin el peso de la pensión, ¿verdad? Ja, ja, ja», dijo esto riéndose para sí mismo, pateando un poco de tierra con la punta del pie. Chico escuchó desde el final del pasillo y regresó con el rostro cerrado. «Seca, escucha atentamente lo que te voy a decir. Quizá no lo creas, quizá pienses que son tonterías, pero burlarse de los muertos es abrir una puerta que no sabes a dónde lleva, y cuando esa puerta se abre, a veces, ya no puedes cerrarla». Seca fingió escuchar, hizo un gesto de quien tenía miedo y comenzó a caminar entre las tumbas haciendo voces agudas y susurros. Ayuda, el espíritu de la anciana me va a jalar», se rió a carcajadas. Luego escribió con el dedo sobre una lápida sucia: «Vuelvo pronto», riendo como si estuviera marcando su territorio. Esa noche, Seca fue el encargado de velar por el cementerio hasta el amanecer. Se sentó cerca de la puerta, con los pies estirados, los auriculares puestos y el teléfono móvil en la mano. Publicó una foto en sus historias con el título: «De guardia con los muertos. Espero que no ronquen». Chico, en casa, no podía dormir. Se puso inquieto. En el fondo sabía que algo estaba por suceder. Y Seca, solo en aquella inmensidad silenciosa de tumbas y recuerdos olvidados, todavía no tenía idea del tipo de atención que estaba atrayendo. La noche llegó pesada, sin viento, sin grillos, sin nada. Un silencio tan denso que parecía pegarse a la piel. Las nubes cubrieron la luna como un espeso velo, dejando todo alrededor del cementerio envuelto en una oscuridad sofocante. Seca estaba allí, sentado cerca de la puerta nuevamente, relajado, con sus auriculares puestos, riéndose de los videos en su celular, como si ese lugar fuera solo un patio vacío. Pero entonces, de la nada, la luz de la farola más cercana parpadeó. Primero una vez, luego otro, hasta que se apague por completo. Seca se quitó los auriculares y miró hacia arriba irritado. «¡Ay, no! ¿Esa maldita cosa ardiendo otra vez?». Se levantó, cogió la linterna y caminó lentamente entre las tumbas, murmurando para sí: «Quizás sea la anciana que quiere ahorrar electricidad». Fue entonces cuando lo oyó. Un ruido sordo, como si una piedra hubiera rodado por el suelo, detrás de él. Seca se giró rápidamente, enfocó la linterna, pero no vio nada. Debió ser un gato, o mi imaginación. «Quizás me estoy volviendo como Chico». Dio unos pasos más y... toc, toc, toc. Un sonido de pasos ligeros y rítmicos sobre la grava, como si alguien lo estuviera siguiendo. Se detuvo. El sonido se detuvo. Caminó. El sonido volvió. Ahora más rápido, más cerca. Cuando se dio la vuelta de nuevo, solo había lápidas y sombras. El sudor empezó a correr por su nuca.
El corazón se aceleró. La linterna temblaba en su mano. Intentó reír, pero no le salió la voz. Fue entonces cuando vio la pala que había dejado clavada en el suelo junto a la tumba de doña Lourdes. Ahora estaba en el suelo. Y había una huella de mano pequeña, delgada y sucia en el borde de la tumba. Seca dio 2 pasos atrás, tropezó y cayó sentado. Intentó encender su celular, pero la pantalla se apagó sola. «Oh, no, hombre. Ahora no». Se levantó corriendo, pero no sabía dónde ir. Todo parecía más oscuro, más frío. El cementerio parecía haber cambiado de tamaño, como si estuviera en un laberinto. En medio de todo esto, una voz susurró detrás de su oído, baja y lenta. «Tú me llamaste. ¿Recuerdas?». Seca se quedó congelado. No había nadie, solo lápidas, pero la voz parecía venir desde dentro de su cabeza, o bajo tierra. Solo entonces se dio cuenta, no estaba solo allí, nunca lo fue, y lo que estaba cerca no estaba hecho de carne y hueso. Apenas había salido el sol cuando Chico subió una vez más la colina como hacía todos los días, con la lonchera bajo el brazo y la radio a pilas tocando una vieja canción. Pero ese día se detuvo justo en la puerta. Había algo extraño en el aire, un fuerte olor a tierra removida y un silencio extraño, como si incluso los muertos estuvieran escuchando. Tan pronto como entró, se dio cuenta que faltaba la pala. Algunas flores estaban esparcidas por el suelo y había huellas de pisadas que iban y venían entre las tumbas. Chico frunció el ceño y caminó lentamente, oliendo problemas. Fue entonces cuando vio, apoyado en un árbol seco, con los ojos muy abiertos y el rostro blanco como la cera, Seca. El niño estaba temblando. Él no dijo nada. Él simplemente miró hacia adelante, como si estuviera atrapado en una pesadilla que aún no había terminado. Estaba cubierto de tierra, con los dedos cortados como si hubiera acabado con las manos. Chico corrió hacia él, se agachó y lo sacudió suavemente. «Oye, Seca, ¿me estás escuchando, hombre?». «¿Qué pasó?». «Nada». Solo un leve susurro salió de la boca del niño. Ella me habló. Escuché. No era broma. Ella salió de la tierra». Chico se quedó congelado. Miró a su alrededor. Vio la pala caída, el rastro de huellas que iban y venían, y una de las tapas de la tumba medio fuera de lugar, como si hubiera sido empujada desde adentro hacia afuera. Eso no era algo que haría un borracho ni tampoco un loco. Era un fantasma de los valientes. Fue un castigo para aquellos que no respetaron. Tomó a Seca por los hombros. Lo ayudó a levantarse y lo llevó lentamente hasta la casita del cementerio. Acostó al niño sobre un colchón viejo. Le puso un paño húmedo en la frente y se sentó allí, orando en silencio. Sabía que Seca había cruzado una línea que no debía cruzar. Y cuando los muertos responden, es porque alguien se burló, demasiado fuerte. Después de pasar unas horas allí tendido, Seca empezó a moverse. Abrió los ojos lentamente, como quien desperta de un sueño pesado. Chico todavía estaba cerca preparando un café fuerte de esos que son realmente amargos y sintió como una bofetada en el alma. Cuando vio que el niño se levantaba, inmediatamente preguntó: «¿Entonces puedes contarme qué pasó ayer?». Seca se pasó la mano por la cara, respiró profundamente y sacudió la cabeza vigorosamente. «Solo dormí, Chico. Creo que bebí demasiado, estaba cansado. Esas cosas de la cabeza». Pero ni siquiera él creía lo que decía. El intento de negar, lo visto era claro. Habló rápidamente, un tanto torpemente, sin mirar al anciano a los ojos. Pero Chico, con la experiencia de quien pasó su vida entre ataúdes y velas que se apagaban solas, vio una nueva sombra en los ojos del niño. Algo se había roto allí. Un brillo diferente, o más bien la falta de él. En los días siguientes, Seca siguió trabajando, pero ya no era el mismo. Evitaba las tumbas más antiguas, no se acercaba a las tumbas recién cavadas y, lo más importante, nunca más se burlaba de lo que había allí dentro. Permaneció en silencio con la mirada siempre alerta, como si esperara que en cualquier momento algo surgiera de detrás de las lápidas. Por la noche, dijo que se iría a dormir temprano, pero Chico podía oír sus pasos alrededor de la casa, de un lado a otro. A veces el niño murmuraba tonterías, como si estuviera hablando con alguien invisible. Una vez Chico escuchó a Seca disculparse. ¿Con quién? Nunca dijo. Chico no lo forzó. Sabía que el tiempo era lo que curaba o destruía, pero en el fondo estaba seguro. Seca vio lo que no debía ver y escuchó lo que no debía escuchar. Y cuando eso sucede, la persona cambia. A veces cambia para siempre. A medida que pasaban los días, los rumores comenzaron a extenderse como humo en una noche sin viento.
El pequeño pueblo, acostumbrado al silencio, ya no hablaba de otra cosa en las panaderías, en la cola de la carnicería o en los bancos de la plaza. ¿Has visto al nuevo sepulturero? Ese Seca. Es un poco raro, ¿verdad? Y no era ninguna exageración. Seca estaba pálido, con ojeras bajo los ojos como tumbas mal cerradas. Apenas hablaba con la gente y cuando lo hacía parecía distraído, con la mente en otra parte. Hubo momentos en que me detenía en medio de la calle, mirando al vacío, como si oyera algo que nadie más podía oír. Los niños comenzaron a evitarlo. Antes bromeaba, se metía con todo el mundo y se reía a carcajadas. Ahora su silencio resultaba incómodo. Una vez, una señora juró que vio a Seca parado en la puerta del cementerio a las 3 de la mañana, mirando hacia adentro, inmóvil, como una estatua. Algunos vecinos dijeron que lo vieron hablando solo en los rincones, susurrando, palabras sin sentido, como si estuviera respondiendo a alguien que nadie más podía ver. Otros decían que algunas noches aparecía con la ropa cubierta de tierra fresca, incluso cuando no había funerales. En la tienda de la esquina, el señor Dirceu, que era más chismoso que empresario, le decía a cada nuevo cliente, «¿No ha sido el mismo desde aquella noche? Algo se le quedó, o quizás se lo llevó». Incluso Chico, que era escéptico ante los chismes, empezó a preocuparse. La mirada de Seca ya no era la de alguien que tenía miedo, era la de alguien que había aceptado. Algo dentro de él parecía haber cedido. Y eso era aterrador. La ciudad, una vez curiosa, comenzó a evitarlo. No porque supieran lo que tenía, sino porque en el fondo todos sentían que Seca había cruzado una línea invisible y que a partir de ahí pocos vuelven a la normalidad. Era tarde y el cielo cargado de nubes purpúreas amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Chico estaba al fondo del cementerio terminando de cubrir una tumba reciente cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. No miró de inmediato, pero sintió que el aire cambiaba, como si el calor del cuerpo que se acercaba se mezclara con un extraño frío. Era Seca. El niño parecía más cansado que nunca. Cara sucia y sin afeitar, ojos hundidos y rojos, como si no hubiera dormido durante días. Se quedó frente a Chico sin decir nada durante unos segundos. Simplemente respiré profundamente, tratando de contener algo que estaba atascado en mi garganta. Chico, que ya desde hacía tiempo presentía que algo andaba mal, lo miró fijamente y le dijo, «Es hora de que digas lo que tienes atrapado en 1800 y el pecho, muchacho». Seca tembló. La voz salió baja y prolongada. «Señor Chico, hice algo estúpido, una gran estupidez». «Lo sé», respondió el anciano sin sorpresa. «Pero dime qué era enseguida». Seca se sentó en el borde de la tumba y comenzó a hablar. Él contó todo. Esa noche, cuando estaba solo en el cementerio, no solo se burló de los muertos, sino que hizo algo aún peor. Dijo que escupió sobre una vieja tumba, se rió a carcajadas, pateó una cruz de madera podrida y dijo en voz alta que los muertos no tenían voz ni voto en nada, que se estaban pudriendo allí y que ahora él era el dueño de ese lugar. Dijo que después de eso escuchó un ruido extraño, como si la tierra se moviera. Pero él pensó que era solo el viento. Se fue porque le pareció divertido. Pero a partir de esa noche todo empezó a cambiar. Empezó a oír susurros mientras dormía. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero las voces comenzaron a llamar su nombre. Empezó a despertarse con arañazos en los brazos. Y lo más aterrador, empezó a ver rostros en la ventana del dormitorio, rostros pálidos, inmóviles, mirándolo sin parpadear. «Señor Chico, hay alguien o algo siguiéndome. Los veo cuando cierro los ojos. Los escucho incluso con la radio encendida. Me están llamando. Quieren que vuelva allí. Lo siento. Como si hubiera ofendido algo mucho mayor de lo que puedo comprender». Chico permaneció en silencio. El viejo sepulturero conocía historias, leyendas, cuentos antiguos que la generación más joven no valoraba. Pero en ese momento, mirando a Seca a los ojos, supo. Aquello ya no era una leyenda. Fue real. «Te metiste en algo que no debías, Seca», dijo Chico serio. «Y ahora tendrás que pagar el precio». Esa noche, el viento silbaba entre las tumbas, como si las almas allí enterradas susurraran antiguos secretos. El cementerio parecía más vivo que nunca. Chico miró a Seca y dijo con firmeza, «Si hay una oportunidad de salir de esto es ahora, pero tendréis que seguir todo lo que os digo, sin bromas, sin burlas, sin miedo. Respeto, Seca. Eso es todo, lo que piden los muertos». Y rompiste esa regla. Fueron al cobertizo donde Chico guardaba sus herramientas.
pero también había allí una vieja caja de madera, bien escondida debajo de un panel suelto en la pared. Dentro había objetos que Seca nunca había visto antes. Una vela negra y otra blanca, un pequeño frasco con tierra de tumba, una cruz de madera desgastada por el tiempo y una tela roja bordada con extraños símbolos. Esto viene de mi abuelo. Sepulturero también. Dijo que un día lo necesitaría. Y ese día ha llegado. Chico montó todo allí mismo, entre los sepulcros, frente a la cruz que Seca había pateado días atrás. El aire era pesado, como si algo invisible observara cada movimiento. Dibujó un círculo alrededor de ellos con la tierra de la tumba y colocó la vela negra en el centro. El negro es el que llama. El blanco es para liberar, explicó. Seca, todavía temblando, preguntó si eso iba a funcionar. Pero Chico le dijo que se callara. No se trata de trabajar, se trata de pedir perdón. Si eres sincero te escucharán. Si mientes, bueno, eso depende de ti y de ellos. Comenzaron el ritual. Chico murmuró palabras que no sonaban como si estuvieran en portugués. La vela negra temblaba incluso sin viento. Seca sintió que se le erizaba la piel y el aire se volvió frío. Cuando Chico encendió la vela blanca, Seca tuvo un espasmo, como si algo le hubiera atravesado el pecho. Llegaron, dijo Chico sin detener el ritual. Ahora hablas tú, pero desde el fondo de tu alma. Seca cayó de rodillas y habló entre sollozos. Él pidió perdón. Lo contó todo otra vez, pero ahora con el peso de la verdad. Con lágrimas corriendo por su rostro, dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que el miedo ahora era mayor que cualquier arrogancia que hubiera tenido alguna vez. La cruz que había pateado empezó a crujir por sí sola. La vela negra se apagó sola, y por un momento el silencio del cementerio fue absoluto. Ni siquiera el viento se movió. Chico miró a su alrededor, atento. Oyeron y se fueron. Por ahora. Seca, pálido, parecía otro hombre, pero Chico sabía que este no era el final. Fue solo una tregua. Esa mañana, después del ritual, el cementerio estaba tan silencioso que parecía haberse quedado dormido. La brisa comenzó a soplar lentamente de nuevo. El aire parecía más ligero, e incluso la luna, que antes había estado oculta, se mostró entre las pesadas nubes, proyectando un suave resplandor entre las lápidas. Seca sintió que su corazón aún latía aceleradamente, pero por primera vez en días no estaba entrando en pánico. Era como si le hubieran quitado algo de encima. Se levantó lentamente, todavía un poco tembloroso, se secó las lágrimas, con la manga de la camisa y miró a Chico con una mirada de gratitud. Chico, serio como siempre, simplemente dijo: «No me malinterpretes, Chico, eso fue solo una disculpa. Y los muertos, oyen pero nunca olvidan». Seca quería creer que todo había terminado. Caminó hacia la salida del cementerio con pasos lentos, sintiendo que el suelo ya no temblaba bajo sus pies, ni las sombras acechaban a los costados. Por primera vez cruzó la vieja puerta oxidada sin sentir esa sensación de frío en el pecho. Respiró profundamente afuera, como si acabara de salir de una pesadilla y regresara al mundo real. De camino a casa no dejaba de repetirse que ahora todo iba a estar bien, que lo peor ya había pasado, que fue una lección y que la había aprendido. Incluso empezó a pensar que podría volver a la vida normal, que los sonidos, las sombras y las pesadillas cesarían. Sonrió con los ojos todavía rojos, como alguien que ha regresado de una guerra y ha sobrevivido. Se acabó, murmuró para sí, convencido. Pero lo que Seca no sabía, y Chico intentó advertirle, es que el silencio a veces es simplemente la forma que tienen los muertos de observar, esperar y decidir si realmente perdonarán. En los días siguientes, Seca intentó retomar el rumbo de su vida. Renunció al cementerio justo después de la noche del ritual, sin pensarlo, 2 veces. Le dije a Chico que estaba agradecida por todo, pero que ese lugar no era para él. Chico, con su mirada cansada, simplemente asintió. Ya sabía que Seca no duraría allí. En el fondo quizá ya me lo esperaba desde el primer día. Seca regresó a vivir con su tía por un tiempo, en una casa sencilla más alejada de la ciudad. Empezó a buscar trabajo, ayudó en la casa, trató de ocupar su mente con cosas sencillas, como la jardinería, caminar y leer. Hice todo para olvidar, y por un tiempo funcionó. Las noches volvieron a ser tranquilas, sin susurros, sin voces. Las pesadillas se han ido. Incluso empezó a dormir con la ventana abierta, sin miedo a la oscuridad. Parecía que el terror realmente había quedado atrás. Pero entonces comenzaron las señales. Al principio todo es muy sutil.
Un jarrón tirado en el suelo por la mañana, aunque no había pasado nadie. Un espejo empañado con huellas dactilares, como si alguien hubiera tocado el interior. Sonidos apagados a primera hora de la mañana, como pasos ligeros en el pasillo. Pasos que juraba que no eran de su tía. Seca se dijo a sí mismo que todo estaba en su cabeza, que la mente a veces juega con nosotros, especialmente después de un trauma. Pero estas pequeñas cosas se sumaron. Un día encontró encima de su cama la vieja gorra que solía usar como sepulturero. Lo había tirado. Definitivamente había jugado. Aún así, allí estaba, doblado, oliendo a tierra húmeda y con un pétalo seco pegado en la solapa. Eso me provocó un escalofrío en la espalda. Esa noche intentó dormir temprano, pero se despertó en mitad de la noche con el sonido de un crujido, el mismo sonido que hacía la puerta del cementerio al abrirse. Él sabía que no estaba allí, sabía que era imposible, pero aún así, el sonido parecía resonar dentro de la casa. Seca se levantó, encendió las luces, caminó por más las habitaciones, buscando alguna explicación lógica. La casa estaba cerrada, todo en su lugar, y aún así, esa sensación, esa presión en mi pecho, era como si hubiera alguien allí con él. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su cabeza entre sus manos, tratando de mantener la calma. «Me disculpe», murmuró. «Hice lo correcto, pero tal vez lo correcto llegó demasiado tarde». Esa noche, cuando escuchó el sonido de la puerta, Seca incluso logró volver a dormirse. Pero fue entonces cuando las pesadillas comenzaron de nuevo, peores que antes. Ya no eran solo figuras o voces, ahora vio caras, rostros que parecían derretidos, cubiertos de tierra y con ojos hundidos, oscuros como agujeros en el suelo. Susurraban, gritaban, se acercaban a él como si quisieran bajarlo de la tierra, llevárselo con ellos. Y lo más aterrador, en cada sueño estaba de nuevo en el cementerio. No es el cementerio normal, era como una versión podrida y retorcida del lugar. La niebla era espesa, el cielo estaba siempre rojo y las tumbas se sacudían como si algo quisiera salir de allí. En uno de sus sueños vio a Chico parado en medio de las tumbas, inmóvil, con los ojos blancos y vacíos, señalándolo con un dedo cubierto de sangre. Se despertó gritando, con la sábana envuelta en el cuerpo y sudando como si hubiera corrido una maratón. Después de eso, los días se convirtieron en un tormento. En cualquier momento tenía la sensación de que algo estaba detrás de él. Una figura en el rabillo del ojo. Un extraño reflejo en el espejo. El sonido de la respiración. Incluso cuando estaba solo en la habitación, una mañana se despertó, con tierra en las manos. No recordaba haber salido de la casa. Su tía juró que estuvo encerrado toda la noche. Pero la tierra estaba allí, debajo de los clavos, en las sábanas, hasta en la almohada. Y junto a la tierra, un fuerte olor a flores muertas. A partir de ese día dejó de dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y despertar bajo una tumba. Comenzó a cerrar todas las ventanas, a poner sillas detrás de las puertas y a colocar cruces alrededor de la casa. Incluso pidió agua bendita a un sacerdote, pero nada parecía funcionar. Cuanto más luchaba por escapar, más cerca estaban las cosas. Un día, el televisor se encendió solo. Toda la pantalla en negro. Solo una voz salió de los altavoces, baja y prolongada. «Seca, aún no hemos terminado». Fue en ese momento que comprendió. Quizás no fue suficiente simplemente alejarse. Tal vez el mal que despertó en ese ritual nunca desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrarse realmente. Después de aquella noche, cuando escuchó la voz en la televisión, Seca supo que no tenía otro lugar a donde huir. Estaba exhausto, con los ojos hundidos por tantas noches, sin dormir, la piel pálida y los nervios a flor de piel. Se encontró hablando consigo mismo, mirando hacia atrás de vez en cuando como si esperara que algo saliera de las sombras. Lo cierto es que ya no sabía qué era un sueño y qué era la realidad. Fue entonces cuando decidió hacer algo que juró no volver a nacer: regresar al cementerio. El cielo estaba nublado, el viento helado parecía alejarlo, como si el mundo mismo quisiera advertirle que no siguiera adelante. Pero Seca necesitaba ver a Chico. Necesitaba entender qué le estaba pasando. En el fondo necesitaba creer que todavía había una salida. Cuando llegó a la cima de la colina, pasó directamente por la vieja puerta de hierro. El crujido familiar sonó como un gemido. El cementerio estaba más oscuro de lo que recordaba. Los árboles parecían más altos, las tumbas más profundas y el silencio. Era de esos que hacen que el corazón lata más fuerte en el pecho. Encontró a Chico tal como siempre había estado, sentado en el borde del mausoleo principal, fumando su pipa, como si nada hubiera cambiado. Pero cuando vio a Seca,
El anciano no sonrió. Él no hizo ninguna broma. Él simplemente se levantó lentamente y miró al niño como si ya supiera que ese día llegaría. «Te dije que respetaras a los muertos», murmuró Chico con voz ronca y pesada. Seca intentó explicarlo, pero su voz era débil. Fue como si el cementerio le chupara las palabras de la boca. Y entonces, sin preguntar, sin juzgar, Chico asintió y lo llevó a una parte del cementerio que Seca nunca había visto. Un camino de piedras antiguas escondido entre tumbas abandonadas. Caminaron en silencio hasta llegar a una tumba cubierta de extraños símbolos tallados en la piedra, como un idioma olvidado. «Aquí», dijo Chico, «aquí es donde despertaste lo que estaba dormido». Seca permaneció inmóvil. Eso no estaba en el mapa, no apareció en ningún lado. Parecía más viejo que todo lo que había allí. Era como si esa tumba hubiera sido enterrada, antes de que el cementerio siquiera existiera. Entonces Chico empezó a contar. Dijo que hace muchos años, esa tierra era considerada maldita por los antiguos habitantes de la ciudad. Era un lugar evitado incluso por los animales. Los ancianos dijeron que allí se había hecho un antiguo pacto, un acuerdo sobre algo que nunca debería acordarse. Cuando construyeron el cementerio, sellaron esa tumba con símbolos y rituales para mantener a la persona dormida en paz. Pero Seca, al burlarse, al reírse, al provocar a los muertos en la noche equivocada, en ese preciso momento, rompió el sello. Y ahora, algo había regresado. «No solo trajiste a los muertos, Seca», dijo Chico mirándolo directamente a los ojos. «Has evocado aquello que incluso los muertos temen». Seca sintió que el suelo giraba. Una mezcla de miedo, arrepentimiento y la certeza de que todo lo vivido hasta entonces era solo el principio. Seca regresó a casa ese día con los ojos bien abiertos y el alma al revés. No durmió, ya no podía dormir. Todo lo que oyó de chico, todo lo que vio en aquella tumba olvidada, ahora resonaba dentro de él como una campana rota. Finalmente comprendió que no eran solo fantasmas. Eso era mayor, más oscuro, algo que ni siquiera los muertos se atrevieron a afrontar. En los días siguientes, Seca intentó seguir adelante con su vida, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Se apartó de todo, de los amigos, de las fiestas, de las burlas. Empezó a vivir más tranquilo, más atento a los detalles, como si sintiera que algo, en algún lugar, todavía lo observaba. Él nunca le contó todo a nadie, solo lo esencial, porque sabía que incluso si se lo decía, nadie me creería. Y quien creyó, corrió el riesgo de despertar también lo que duerme en las sombras. Pero una cosa es cierta, Seca aprendió a las duras penas que hay lugares que requieren silencio, respeto, reverencia y reírse ante la muerte. Podría ser una invitación a un tipo de horror que nunca olvidarás. Y ahora que has escuchado esta historia, quizás te preguntes, ¿qué pasaría si fueras Seca? ¿Qué pasa si sin querer ya te has burlado de aquello que no entiendes? Créeme, el mundo es mucho más extraño de lo que parece. Si esta historia te puso la piel de gallina, si te mantuvo enganchado hasta ahora, entonces deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y prepárense, porque en el próximo video escucharán una historia aún más oscura, donde el tiempo mismo parece detenerse y la muerte se niega a seguir su curso natural. Nos vemos allí, si te animas.